Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de la manifestación del 20A, de esa manifestación que pedía o exigía un cambio en el modelo turístico. Y queremos analizar un poco las consecuencias, más que las causas. Ya hemos hablado largo y tendido, ¿no?, en estas semanas en todos los medios de comunicación sobre las diferentes manifestaciones en las distintas islas, pero creo que sería interesante analizar qué viene ahora después de esta manifestación que tuvo diferentes factores importantes, pero que las consecuencias veremos hacia dónde nos llevan y sobre todo sería interesante saber si ha servido para algo o no. Está con nosotros hoy para analizar todos estos detalles Antonio Salazar, amigo de la casa ya, repetidor en Objetivo Lanzarote, que además yo personalmente disfruto mucho cuando viene con nosotros porque creo que tiene una capacidad didáctica muy importante, ideas muy interesantes que desarrollar. Así que ya presento a nuestro invitado la noche de hoy, don Antonio Salazar. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya nos tuteamos porque ya hemos hablado en Sí, gracias, Guillermo. Siempre tengo cierto pudor, ¿no?, cuando la gente es más mayor que yo, pero que me suele ocurrir además frecuentemente, pero bueno, como ya tenemos cierta confianza, Antonio... Bueno, ya se te irá pasando. Ya se me irá pasando, ¿no? Sí, entonces ahí me preocuparé. Antonio, manifestación del 20A. No vamos a centrarnos tanto en ella, que creo que ya es un poco un tema pasado, pero sí que es verdad que quiero saber o quiero conocer tu opinión sobre esa manifestación y qué consecuencias puede llegar a tener. Bueno, lo primero, a mí siempre me rechina un poco escuchar la expresión modelo, porque da a entender que hay una planificación diseñada, intencionada de algo, ¿no? Un modelo es algo que tú has deliberadamente creado. Yo creo que el sector turístico no es en absoluto un modelo, porque ha crecido de manera descentralizada. O sea, es verdad que tenemos un resultado, lo podemos llamar modelo, si nos sentimos más cómodos, pero contradice un poco esa idea originaria de una planificación determinada. De hecho, hasta los años 50 prácticamente no había sector turístico, surgió de abajo para arriba con la iniciativa empresarial libre de mucha gente que vio oportunidades y a ella se aplicó. Por tanto, ese modelo, si queremos insistir en que sea un modelo, pues lo podemos llamar, pero no existe como tal. Lo que estamos pidiendo ahora es que se cambie para, es verdad, ahora sí, tener un modelo planificado, diseñado y demás. Y vamos a fiarnos de alguna gente que con competencias extensas en muchos campos no hace funcionar bien ni una sola. Es decir, los mismos que gestionan la sanidad, la educación y otros tantos campos donde lo que sí vemos son desarrollos planificados de arriba para abajo, son motivos de queja normalmente muy habituales. Por tanto, para mí, lo primero es objetar a esa definición de modelo. Lo segundo, tener mucho cuidado con las decisiones que se van a tomar, porque aquí sí sabemos lo que hay y sabemos que el sector turístico genera el 40% de los impuestos de Canarias, con los que se pagan los salarios de los que normalmente salen a protestar de manera ruidosa a las calles, ¿no?, que son gente también normalmente con salarios bien pagados públicos que no dependen de la actividad privada, que además supone algo más de un tercio del Producto Interior Bruto, que emplea al 40% y para ello utiliza el 5% del territorio de Canarias. Entonces, todos los que están hablando, que es la segunda parte de tu pregunta, ¿no?, de lo que va a pasar, primero, tengamos claro lo que supone. Y segundo, si vamos a plantear alternativas, pensemos cuáles tienen tan fuerte impacto, qué actividad puede dar tanto a cambio de tan poco. Y a partir de ahí, yo estoy dispuesto a abrir todos los debates que se quieran, ¿no? Y además resulta un poco paradójico, Antonio, porque al final el turismo es lo que ha permitido crecer a Canarias. De hecho, sobre todo, si nos centramos en la isla de Lanzarote, en los últimos 50 años pues se ha pasado a dos mundos totalmente diferentes, ¿no?, y que ha sido gracias al turismo. Y precisamente ahora, si uno percibe los titulares de una manifestación, que también te quiero preguntar, te voy incluyendo preguntas y temas, no sé si estuvo más politizada de lo que debería, no sé hasta qué punto Canarias está, como intentaban vender, o como por lo menos así expresaban, asfixiada por el turismo. No sé si está colapsada de turismo, porque al final el turismo, lo que repito, es lo que nos ha permitido llegar aquí. No, ni siquiera el año pasado fue el año récord en asistencia de visitantes, se consiguió hace ya algunos años, ¿no? Quiero decir que la percepción, a ver, nos movemos en percepciones muchas veces y eso es lo que explotan aquello que convocan las manifestaciones. Entonces, yo creo que hay razones para el hartazgo, ¿no? O sea, hay cuestiones de saturación de carreteras, de dificultades para acceder a la vivienda, de a veces no tener un acceso a los servicios sanitarios, por ejemplo, de manera como requerimos, inmediata. Cuando nos encontramos mal parece que queremos que nos atiendan rápidamente, y a todo eso se le busca un culpable.
Lo que pasa es que yo creo que erramos en el culpable, ¿no? Normalmente, y los políticos en esto son muy habilidosos, son malos pero hábiles, ¿no? Pero a la hora de señalar culpables, nunca son ellos, siempre es un exceso de factores. Entonces, si tú tienes problemas de tráfico, no es porque no se hayan desarrollado infraestructura, sino porque hay muchos coches. Si no tienes los hospitales adecuados a las dimensiones, porque no lo has planificado, la culpa es que la gente es mucha. Hay muchos enfermos. Claro, entonces incluso en estos asuntos a mí me llama mucho la atención, porque Canarias en aproximadamente unos 30 años casi ha duplicado, no llega, pero casi ha duplicado su población, ¿no? Pero es que no pasó de un día para otro. Es que da la sensación, cuando tú lo escuchas, que Canarias tenía 1.300.000 habitantes y hoy tiene 2.300.000 y pasó de la noche a la mañana. Y por eso hay que manifestarse, por eso hay que cambiar un modelo. No, ha sido paulatino, mientras estos señores estaban en sus ferias de Fitur, ¿no? Con lo cual, yo digo, ¿hay problemas? Sin ningún género de duda. De hecho, gente que salió a la manifestación salió de buena fe porque está harta de algunas cuestiones, pero se equivocan de enemigo. Y hay que mirar quién es el responsable para luego poder avanzar, que yo creo que sería lo razonable, ¿no? Precisamente en esa parálisis que existe, no en el último año, ni incluso para obviar un poco la parte política, ¿no? Que no es una cruza de esta legislatura o la anterior, sino que estamos hablando de 2 décadas, 3 décadas, ha ido creciendo. Háblame un poco del factor importante del crecimiento poblacional, ya no solo que ha experimentado hasta el día de hoy, sino también las previsiones a corto plazo, que son abrumadoras para entender que Canarias va a seguir creciendo. Creo que nos gusta, ¿no? Pero es que antes decía que los que proponen modelos alternativos al turismo deberían explicar cuál es el suyo y cómo conseguir que aporten tanto usando tan poco. En el tema de esta discusión sobre si somos muchos, la carga de la prueba recae sobre quien afirma eso. Y una vez que diga eso, tiene que decir claramente, de manera indubitada, cuántos sobran y quiénes. Porque es un tema interesante, ¿eh? ¿Y cómo se puede hacer eso? No, bueno, yo creo que no se puede o no se debe hacer eso, porque yo soy de una opinión diferente. O sea, claro, porque yo, perdón Antonio, el otro día entrevistando a un representante de Podemos aquí en Lanzarote, de Lanzarote en Pie, él me hablaba de la carga poblacional, del estudio de la carga poblacional. Dije yo, pero vale, pero no estamos en Corea del Norte, al final, ¿cómo puedes limitar eso? Bueno, vamos a ver. Al final, si un trabajador de Albacete quiere venir a Lanzarote, sí, tú no se lo puedes impedir, ¿no? Esto tendría varios factores, porque en algunos sitios sí lo hacen con más éxito que en otros, ¿no? Pero yo tendría mucho cuidado con este asunto. Primero, esa estupidez de la capacidad de carga. La tierra, ¿no? No se va. Que esto lo dijo incluso un presidente de Canarias. Dijo que en Canarias cabía un determinado número de personas y se entraban más se hundían las islas, ¿no? Bueno, pues es un tema físico, si usted quiere, pero o sea, es un término político. De luego sabemos que eso no va a pasar. La gente nunca es un problema. De hecho, hay quien sostiene que es justo lo contrario. Cuanta más gente, más posibilidades tenemos de desarrollarnos. Porque es donde más fácilmente se va a poder compartir conocimiento, talento, posibilidades. Eso es lo que sucede en los sitios donde hay gente. Luego hay que decir, por eso el matiz, ¿no? Tener una sobrepoblación en lagos no es lo mismo que tenerla en Singapur. No es lo mismo, depende mucho de las instituciones. Entonces, si tuviésemos instituciones adecuadas, no tenemos nunca un problema con la gente. Al contrario, es una bendición la gente. Singapur tiene, creo recordar, 3 kilómetros cuadrados más de extensión que la isla de La Palma. Y tiene 6 millones de habitantes. Sus rentas son casi 3 veces las de los canarios. Por tanto, la población no es el problema. La población es un problema en lagos, donde puede haber 15 millones de habitantes, bueno, durmiendo, vagando por la calle, porque no hay instituciones, donde hay sociedades fracasadas, ¿no? Por tanto, mucho cuidado. Yo a veces entiendo esta sensación de que no podemos hacer nada porque siempre corremos el riesgo de ser un país fallido, pero entonces tenemos un problema más serio, ¿no? Con respecto al factor insular, eso es mi análisis, ¿no? Igual estoy equivocado y quería conocer tu opinión, Antonio. A mí me parece que las realidades, por ejemplo, que se viven en las diferentes islas no tienen nada que ver. O sea, Lanzarote con Tenerife es como la noche y el día, más allá de que pertenezca a la misma comunidad autónoma, la realidad del día a día no tiene nada que ver, en nada, en prácticamente nada. ¿Crees que ese cambio que se propone o que se intenta aplicar de cara al futuro va a ser más complejo precisamente por ese factor insular? Porque al final, oye, una medida que se puede llevar a cabo en Tenerife,
como región, como comunidad autónoma, igual no se aplica el plan Lanzarote y viceversa. Mira, no estoy seguro si voy a responder estrictamente a tu pregunta, Guillermo, pero sí diría una cosa, mucho cuidado con estas cosas también, porque efectivamente, como no se parecen los territorios, a ver en qué orden vamos a establecer el punto de decisión. O son las islas o es el gobierno autonómico. Nosotros tenemos un gravísimo problema con este asunto. Canarias en el año 2000 había convergido en renta con la península, con la media española. Hoy estamos 20 puntos por debajo. Desde el año 2000 a hoy, lo único que ha hecho es crecer el tamaño del gobierno en todos sus factores. Cada vez más intrusivo, cada vez con más decisiones, cada vez con mayor presupuesto. Un dato, en el año 2019, el último del anterior gobierno de Fernando Clavijo, el presupuesto no llegó a 7.000 millones de euros, va por 11.000 millones de euros. ¿Qué cree la gente que pasa cuando hay tanta capacidad que la van a querer ejercer? Y cuidado, porque yo creo que además en un territorio como el nuestro, el orden decisorio debería estar en cada una de las islas, no en un ente suprainsular. Y la última, Antonio, que nos quedamos sin tiempo, pero quizá por incapacidad mía, como te considero, no, mía, que soy imposible de concretar más. Te considero más capaz en este aspecto. Yo no tuve claro, y soy periodista, con lo cual, si a mí me costó un poco entenderlo, quizá la gente de la calle también, o igual la gente de la calle tiene más capacidad que yo, pero no me quedó muy claro, muy bien, qué es lo que se propuso, cuál es ese modelo de cambio. Y dice, oye, vale, ahí hay que cambiar. Me da la sensación que fue un ataque al empresario, que es malo, malísimo, a los hoteles, que son malos, malísimos, pero dije, ¿cuál es la solución? Yo después de todo eso, y no sé si a ti te quedó claro, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que se propone? A ver, es que, por eso decía antes, el origen de la manifestación del 20 de abril es pedirle al gobierno que prevarique, porque surge en Tenerife, donde estos movimientos, por cierto, los conocemos de muchísimos años, por cierto, con un éxito también palmario, porque se han presentado a las elecciones, no han ganado nunca, ¿no? Han sacado muchas veces ni siquiera representación. Pero luego sí que sintonizan con cierta, lo que decía antes, el enfado de la gente por otros factores. Entonces, esa es parte del éxito y se van sumando las islas. Pero en origen es una petición expresa al gobierno para que prevarique. ¿En qué? En dos proyectos en la isla de Tenerife. Uno, el Hotel de la Tejita, por cierto, adverado por los tribunales de justicia, porque han terminado allí y le han dado la razón a la empresa, ¿no? Y la segunda, en Cuna del Alma, que es un proyecto que, como bien ha dicho el alcalde socialista de Adeje, es el modelo que le gustaría que se aplicara en toda Canarias, lo que se va a desarrollar allí, porque es un ejemplo dentro de lo que cabe de sostenibilidad. Ahora, sostenibilidad de la que algunos dicen que es sostenibilidad, pues esa probablemente no se sostiene ni la población, ¿no? Don Antonio, pues muchísimas gracias. A ti. Estamos sin tiempo, espero contar contigo para otros temas. Cuando quiera, si yo sé, o por lo menos... Seguro que sabes. Sí, pues yo estaré encantado. Y como siempre digo, si no nos lo inventamos. Don Antonio, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues con el testimonio de Antonio Salazar llegamos ya a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote.